Si puede, cierre sus ojos ahí donde se encuentra y vamos a tener este tiempo de oración, de enseñanza y también un tiempo de adoración a nuestro Dios. Amén. Padre, hoy te agradecemos la bondad que tú tienes para con nosotros. Gracias, Señor, porque tú eres nuestra fortaleza. Gracias, Padre, porque nuestra vida depende de ti, Señor, y tú nunca nos has quedado mal. Porque nunca nos has dejado, Señor, porque hemos visto tu amor de tantas formas, Señor, de tantas maneras, todos los días, Señor. Y hoy no es la excepción. Gracias, Señor, por esto. Yo te pido que me ayudes a expresar, Señor, tu palabra de manera propia para que pueda ser entendida y que tu Espíritu Santo hable y ministre a cada vida, Señor. Tanto los que están conectados, Señor, ahorita en vivo, como aquellos, Padre, que van a escuchar esto en Facebook, en YouTube, otro día, Señor, en otro momento, Padre, que de igual manera ellos tengan testimonio de que eres tú, Señor, el que les está hablando en ese momento a sus corazones, Padre, a través de esta enseñanza. Te damos toda la gloria a ti en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Bueno, continuamos, hermanos, en esta serie de los atributos de Dios, en esta etapa tercera etapa, donde estamos hablando acerca de la persona del Espíritu Santo, y específicamente iniciamos la semana pasada, la clase pasada, de cómo el Espíritu Santo obra en la vida del hombre. Y lo que hace el Espíritu Santo en la vida del hombre, ¿sí?, es un tema, o son temas por demás hermosos que todo cristiano debe conocer. Porque cuando recibimos a Cristo en nuestra vida, cuando recibimos a Cristo en nuestra vida y nos arrepentimos de nuestros pecados, ¿sí?, eso es algo hermoso. Cuando nacemos de nuevo, pero no es lo único, no termina todo ahí. De hecho, solamente es el principio, es el inicio de un conocer, ¿sí?, que todo aquel que se dice ser cristiano debe de profundizar, debe de buscar ese conocer más sobre quién es Dios. ¿Qué le agrada a Él? ¿Qué es lo que Él hace en nosotros? ¿Y qué debemos de hacer nosotros, ¿sí?, como sus hijos? A todo este conjunto de ideas y otras más es lo que llamamos doctrina, es lo que se conoce como doctrina. Y eso es lo que estamos aprendiendo a través de estas enseñanzas. La doctrina es lo que forma a un cristiano. Son conceptos que quiero que usted tenga muy, muy presentes. La doctrina es lo que forma a un cristiano verdadero, ¿sí? No es el tiempo, ¿sí? No es la iglesia donde estés congregado, sino es la doctrina. Y la verdadera doctrina, la doctrina sana, forma cristianos duraderos y estables. Esto es muy importante, porque un cristiano duradero, ¿sí?, es un cristiano que no regresa a vivir y a ser y hacer las cosas que antes hacía. Y un cristiano estable es un cristiano que no se deja llevar solo por las emociones o las corrientes que se puedan estar moviendo, doctrinas que a veces, en su mayoría de las ocasiones, no son más que filosofías de hombres. Es un cristiano estable. Y eso es lo que nosotros deseamos para usted. Que usted sea un cristiano inamovible, de una fe fundamentada en una sana doctrina. Por lo que hoy seguiremos estudiando más sobre lo que el Espíritu Santo
hace en la vida del hombre. Y la enseñanza pasada tocamos un punto indispensable para la humanidad entera. ¿Sí? Y hago esta aclaración, esto era para la humanidad entera. Hablamos acerca de la obra que hace el Espíritu Santo, ¿sí? De convicción. ¿Sí? Esto es algo que hace el Espíritu Santo, convencernos a los cristianos cuando estamos mal, en pecado, pero también a los que no son cristianos, también de que están en pecado y necesitan un Salvador. Pero dije, esa obra la hace tanto en creyentes como en no creyentes. Pero lo que vamos a hablar hoy, hermanos, tiene que ver exclusivamente con los creyentes, con aquellos que son cristianos, ¿sí? Porque lo que cambia entre unos y los otros, entre los creyentes y los que no son creyentes, es que unos sí reconocieron, ¿sí? O sí reconocimos que estábamos en pecado. Nos arrepentimos y entregamos nuestra vida a Cristo. Y los otros no. ¿Sí? Puede que algunos reconozcan su pecado, puede que incluso se arrepientan de su pecado, pero hasta ahí llegan. Y esto lo menciono porque hay cristianos que pueden estar en ese punto y solamente reconocen su pecado, se arrepienten en ese momento, pero hasta ahí llegan solamente. ¿Sí? No le entregan la vida a Cristo, no le han entregado la vida a Cristo, reconociéndole como el único Salvador. Pero hoy, como le dije, esto que vamos a hablar, esta obra que hace el Espíritu Santo, es exclusiva de aquellos que ya le han entregado su vida a Cristo y que reconocen y viven, ¿sí? Sabiendo que Cristo es el Señor y el Salvador de sus vidas. Este beneficio es solamente para creyentes, hermanos. Y vamos a hablar acerca de la regeneración. Es decir, el nuevo nacimiento. Esto significa la regeneración. Así como el rol del Espíritu Santo es dar vida física y aliento a toda la creación, también, hermanos, lo es el dar vida espiritual a los hombres. Y le voy a pedir que me acompañe al libro de San Juan capítulo 3, por favor. San Juan capítulo 3. El Espíritu Santo es el que hace la obra de regeneración en el hombre. Esta es una doctrina. Estamos hablando de doctrinas. Esta es la doctrina de la regeneración. Yo le recomiendo que usted haga anotaciones. Esto es vital para nuestras almas. Entender, comprender esto. Esto ya ha sucedido en aquellos que le hemos entregado nuestra vida a Cristo. Ha sucedido sin que lo entendamos. Pero qué mejor y qué hermoso, ¿sí? Si lo podemos comprender aún todavía. No solamente vivirlo, sino entenderlo. San Juan 3, verso 6. Aquí vemos a Jesucristo hablando con Nicodemo, un estudioso, un hombre estudioso de las Escrituras, de los profetas. Aleluya. Que conocía y sabía que Jesús era el Hijo de Dios. Era un buen hombre, Nicodemo, ¿sí? Pero que no podía comprender, no podía entender algunos conceptos de los que el Señor Jesús hablaba. Y hoy vamos a partir de este versículo. Acuérdense, estamos hablando de la doctrina de la regeneración, que es una obra que hace el Espíritu Santo solamente en los cristianos,
en los hijos de Dios. Dice el verso 6, le dijo el Señor Jesucristo a Nicodemo: lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, con E mayúscula, obra del Espíritu. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El Señor Jesucristo también habla esto mismo a sus discípulos. Pero, miren, válgame esta analogía que voy a hacer y vamos entrando ya en materia un poquito más, ¿sí? A profundizar. Para que el corazón de un hombre, ¿sí? Para que el corazón de un hombre que está hecho piedra, es decir, endurecido, se convierta en un corazón de carne, es decir, se quite esa dureza que hay en su corazón, debe de hacerse una obra sobrenatural. Y esta obra solamente la puede hacer el Espíritu Santo. ¿Sí? Espiritualmente hablando, el mundo no es lo que parece, espiritualmente hablando. ¿Sí? Parece a nuestro alrededor que la gente está viva espiritualmente, pero en realidad, hermanos, estamos rodeados de gente que no tiene ninguna vida espiritual. Caminamos todos los días entre ellos, hermano. Y nuestra oración y esperanza es que Dios, a través de su Espíritu Santo, los traiga a la vida. Nuestro deber es hablarles del único camino que existe a esa vida y que esa vida misma es ese camino y todo está en el Señor Jesucristo, es a través de Él. Gloria a Cristo. Pero entremos ya en materia. La obra del Espíritu Santo en la vida del cristiano tiene varios aspectos. Implica cosas que suceden en un instante. Y me refiero al instante, ¿sí?, en el que nacimos de nuevo. El Espíritu Santo, en ese momento que nacimos de nuevo, aquel momento cuando usted le dijo a Cristo, me arrepiento de mis pecados, entra a mi corazón, te necesito. ¿Sí? Quiero que seas mi Salvador. Y que hablamos esto con Él, en ese momento el Espíritu Santo hizo una serie de cosas que luego hablaremos en otro tema, en otra serie acerca de estas cosas. Pero una de estas, ¿sí?, es que nos regeneró espiritualmente. Y quiero hacer esta aclaración. Una regeneración espiritual. Porque esta parte es la que le corresponde al Espíritu Santo. Y haga esta anotación. Ahorita vamos a hablar solamente de la regeneración espiritual. ¿Por qué? Porque estamos hablando solamente del Espíritu Santo, de la obra que hace el Espíritu Santo. Hay otra parte muy importante que después hablaremos, ¿sí? Pero ahorita es solamente la obra que hace el Espíritu Santo en hacernos nacer de nuevo espiritualmente. Y este nacer de nuevo, ¿sí?, implica varias cosas que vamos a mencionar hoy, por lo menos 3, si Dios lo permite. La primera implica, hermanos, algo que es conocido como la iluminación intelectual. Número 1, para los que están haciendo anotaciones, iluminación intelectual. Y quiero aclarar qué es esto. La iluminación intelectual, hermano, viene a través de la palabra de Dios dirigida por el Espíritu Santo. ¿Sí? Mire, vaya conmigo a Primera de Juan, capítulo 2. Primer
primera carta de San Juan, capítulo 2. Ahí en el verso 20, primera de Juan 2:20, dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Esta unción del Espíritu Santo es compartida en cada cristiano o para cada cristiano. Y se dice que esta iluminación intelectual, ¿sí?, esta unción para conocer todas las cosas, nos lleva a un cierto conocimiento. Porque esto puede ser malinterpretado, pero ahorita vamos a hacer la aclaración de esto. Nos lleva al conocimiento, hermanos, esto de quién es el único y verdadero Dios. Cuando nosotros nacemos de nuevo, ¿sí?, y viene esta obra de iluminación intelectual, no significa que el cristiano ya lo sabe todo en ese momento. Y permítame ser más preciso en este concepto de la iluminación intelectual. Esto se refiere al testimonio que sube del alma, de lo que estamos sintiendo en ese momento, ¿sí?, cuando nacemos de nuevo, ¿sí?, y sube del alma al pensamiento, al entendimiento. Aunque no lo podamos explicar, muchas cosas las empezamos a entender. ¿Por qué? Porque es abierta esa iluminación intelectual. Le digo, no conocemos todas las cosas, pero es el principio. Lo primero que entendemos es que le acabamos de entregar nuestra vida al único Dios que tal vez por años estuvimos buscando de manera equivocada, ¿sí? Y que en ese instante nos damos cuenta y decimos, esto es lo que yo estaba buscando. Jamás lo había sentido. Esto tiene dimensiones inexplicables, ¿sí? Pero sube de aquí del alma a nuestro entendimiento, al pensamiento. Aleluya. Y logra entender por primera vez algo que pensó que entendía, pero que no era así. Y que solo logramos entenderlo hasta ese momento en que el Espíritu Santo abrió nuestro entendimiento, nuestro intelecto, para reconocer que existe un solo camino, que solo hay un Salvador y se llama Jesús, Jesucristo. Aleluya. Y dije que ese que antes no había nacido de nuevo pensaba que lo entendía. Porque es cierto. Usted platique con alguien que no ha nacido de nuevo y le va a decir que entiende perfectamente todo. Pero también usted sabe, usted que ha nacido de nuevo, se da cuenta que tal vez era de aquellos que decía, sí es cierto, yo entiendo todo, yo entiendo todo. No, yo sí, Dios, Diosito y Jesús. Y se la da a mucha gente de que tiene una cercanía, ¿sí?, con el Señor Jesucristo. Que hasta le hablan, en lugar de decirle Jesús, le dicen de otras formas, ¿sí?, que son irreverentes. He escuchado gente que dice, ay, sí, no, Chuyito y yo estamos muy cerca, perdóneme, pero qué equivocado está esa gente que dice ese tipo de cosas, ¿sí?, aparentando una relación muy íntima con nuestro Señor Jesucristo. Discúlpeme, no es Chuyito, ni es Chuy, ni es no, es el Señor Jesucristo, ¿sí? Usted nunca ande diciendo ese tipo de cosas, porque si lo hace, déjeme decirle que es un neófito en el conocimiento, ¿sí?, de quién es el Salvador. No tiene idea.
¿Y sabe por qué no la tiene? Porque usted no ha nacido de nuevo. Por eso no tiene entendimiento. No hay una iluminación intelectual. El Señor Jesús, imagínese, todo lo existente, visible e invisible, está fundamentado y es sustentado sobre de Él, en el Señor Jesucristo, cosa que ya hemos hablado. Estamos hablando del Salvador, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Usted que nació de nuevo sabe perfectamente qué estoy diciendo. Amigo, usted que no ha nacido de nuevo, tú que no has nacido de nuevo, amigo, amiga, y estás escuchando esto y dices, ay, qué fuerte se escucha esto. ¿Sí? La palabra de Dios es fuerte. Por eso el ser hijo de Dios es para valientes e inteligentes solamente. ¿Sí? Toda aquella persona que rechaza el evangelio no es una persona inteligente. No hay sabiduría. Y permítame decir por qué, déjeme argumentar antes de que vaya a apagar o a cambiar el video ahí en YouTube o en Facebook. Déjeme argumentar, permítame argumentar el por qué todo esto que estoy diciendo. ¿Sí? Le decía, el Espíritu Santo, una de estas, dentro de la obra de la regeneración, nos trae este entendimiento de que solamente hay un Salvador. Recuerda que el Espíritu Santo no hace otra cosa más que llevar a la humanidad hacia Cristo. No hace otra cosa más que llevar toda la gloria al Señor Jesucristo. Amén. Recuerde esto. Este es un principio que hablamos hace un par de clases. Entonces, ¿por qué es solo a través de la regeneración que hace el Espíritu Santo que podemos entender esto? ¿Sí? Porque sin el Espíritu Santo, ¿sí? Significa, si yo no tengo al Espíritu Santo, tampoco tengo a Cristo. Si no tengo a Cristo, no tengo al Espíritu Santo habitando en mí. Si tú no tienes a Cristo en tu corazón, ¿sí? Si no has nacido de nuevo, esta seguridad, y he platicado con cristianos, con hermanos, personas que me he topado en estos años en los que hemos servido al Señor, que ya son 27, gracias al Señor, gloria a Él, con gente cristiana de años, personas que nacieron, ¿sí? En una cuna cristiana. Sus padres eran cristianos cuando nacieron. Algunos han sido adolescentes, otros jóvenes, otras personas ya adultas. Y me dicen, es que yo realmente no sé si creo en Dios. Si hay esa duda, es porque no ha habido un nuevo nacimiento. Porque el Espíritu Santo, ¿sí?, es el que trae esa convicción de saber que estamos creyendo en el único Dios verdadero, sabiendo que el Espíritu Santo nos da el testimonio de que Cristo es el único Salvador. Así que si tú te encuentras o has pasado por estos momentos, pregúntate a ti si realmente has llegado al punto de nacer de nuevo. Es decir, de que el Espíritu Santo haya hecho esa obra de regeneración, que no es otra cosa más que el nuevo nacimiento, porque puedes saber, ¿sí? Puedes arrepentirte, puedes tener la convicción de pecado y puedes arrepentirte como mucha gente se arrepiente. Mucha gente se arrepiente solamente cuando ve las consecuencias del pecado, porque en su carne le está doliendo las consecuencias del pecado, pero en su alma no le está doliendo haberle fallado a Dios. Y esos son dos tipos de arrepentimiento muy distintos. Uno es conforme al mundo, ¿sí? Y otro es un arrepentimiento que llamaremos el arrepentimiento evangélico. Y el arrepentimiento evangélico, ¿sí?,
es cuando viene la regeneración. El arrepentimiento del mundo es solamente cuando hiciste algo que está mal, hicimos algo que está mal y a causa de ese error viene una enfermedad, ¿sí? A veces de transmisión sexual, vienen problemas en el matrimonio por alguna infidelidad. Vienen muchas cosas y te arrepientes, pero solamente porque ves las consecuencias que están lastimando a tu carne. Y puedes llorar y puedes ir a la iglesia y puedes hincarte y estar ahí llorando y varios días y todo. Pero eso no significa que hayas nacido de nuevo, porque tampoco significa que haya un arrepentimiento real. Es un arrepentimiento conforme al mundo, en la pura carne que te está doliendo. Un arrepentimiento real se ve, ¿sí? Cómo cambia la persona y deja de hacer aquellas cosas, pero no momentáneamente mientras se le pasa la emoción solamente, sino realmente hay una decisión de dejar de hablar como hablaba antes, ¿sí? De dejar de actuar como lo hacía antes. ¿Por qué? Porque ha entendido, ¿sí? Ha entendido que solamente hay un Salvador, se ha arrepentido y le ha entregado la vida. Gloria al Señor. Entonces, estamos hablando con este número 1, ¿sí? La iluminación intelectual. Y permítame hacer una aclaración que considero importante. Ya la he hecho, pero nunca está por demás, ¿sí? Repetir, volver otra vez a mencionar las cosas que se están moviendo y que es necesario que no confundamos lo que es de la palabra con lo que es de los hombres, ¿sí? No quiero que esto de la iluminación intelectual se vaya a confundir con una doctrina que es falsa. Una doctrina llamada la revelación espontánea. Son dos cosas muy distintas. La iluminación intelectual que viene del Espíritu Santo, donde nos hace entender que hay un Salvador, ¿sí? Y solamente es nuestro Señor Jesucristo. Y otra cosa es la falsa doctrina de la revelación espontánea. Doctrina falsa o filosofía humana, que es el nombre correcto de esto, que abunda en muchos que dicen ser cristianos y que consiste en esto, en que según ellos, ¿sí? Y estoy hablando de cristianos, dicen según ellos que Dios les muestra todo y utilizan expresiones cuando usted está hablando con ellos acerca de todo. Es más, ahorita le voy a dar algunos tips, ¿sí? Ellos dicen, Dios me dijo. Ahora, Dios sí habla, hermanos. Dios sigue hablando y utiliza a personas que son sus hijos para hablar. Pero permítame un momento. Utilizan ellos expresiones como Dios me dijo, Dios me mostró. Y hasta llegan con profecías que no son dirigidas por Dios. Entonces usted me dirá, ¿y cómo puedo yo entonces saber si alguien es o no es de esa falsa doctrina o de esa filosofía humana llamada la revelación espontánea? ¿Sí? Le voy a dar algunos tips. Mire, ¿cómo puede usted reconocer a alguien que vive en esta doctrina falsa que no es de Dios? ¿Sí? ¿Cómo puedo yo saber si alguien es o no es de esta falsa doctrina? Mire estos aspectos, ¿sí? Aunque no son los únicos, considero que le pueden ayudar. Número 1, vea el testimonio personal de esa persona, ¿sí? Valga la redundancia. Vea el testimonio de esa persona, primero que nada. Porque puede llegar a decirle un montón de cosas, pero mire cómo vive, mire cómo es, mire cómo actúa y cómo habla y lo que hace, ¿sí? Porque en ese momento puede llegar, mire, con una santidad aparente, ¿sí? Que hasta la voz le cambia y llega y le dice, oh,
Dios me dijo, el Señor me mostró. Vea el testimonio de esa persona. Número 1. Número 2. Pregunta. ¿Pertenece al cuerpo de Cristo? Es decir, ¿tiene una iglesia local a la que pertenece? ¿Sí? Esto es muy importante, ¿eh? Número 3. ¿Estarían dispuestos o están dispuestas esas personas a contarle, ¿sí?, a su pastor lo mismo que le dijeron a usted? ¿O se lo están diciendo a escondidas porque aún se atreven hasta a decir que el pastor no cree en esas cosas? Entre muchas otras cosas que dicen. ¿Sí? Si alguien llega con usted y le dice que Dios le dijo, usted dígale a mi pastor, dile a mi pastor, platícale esto mismo que me estás diciendo y díselo a mi pastor. Si esa persona le dice, no, es que, no, mira, mejor tú dile. Es que Dios a mí nada más me dijo que te dijera. Y ese Dios a mí me dijo, y Dios me dijo, y Dios me dijo, hermano, tenga mucho, mucho cuidado con esto, hermanos. Son cosas que le pueden a usted ayudar a darse cuenta cuando alguien realmente solamente vive o está practicando esta filosofía humana, esta falsa doctrina conocida como la revelación espontánea. ¿Sí? Gloria al Señor. Creo que con eso usted podrá tener una base para no ser engañado. Tenga mucho cuidado porque esto se está moviendo muy fuerte desde los 80s para acá y se va a mover cada vez más y más y más. ¿Sí? Cuando llega alguien y te dice, es que yo te soñé, es que yo vi, yo escuché, Dios me mostró, Dios me dijo que viniera y te dijera. Mucho cuidado. Tome estos aspectos, ¿sí?, como una base, por favor. Por favor, se lo digo con todo el corazón para que usted no sea engañado. Bueno, vamos a ver dentro de esta obra de regeneración otra etapa que el Espíritu Santo hace. Y esta es la número 2, llamada liberación de la voluntad. Liberación de la voluntad. Gloria al Señor. Mire, antes de la obra de regeneración, nuestras voluntades, nuestra voluntad y deseos estaban esclavizadas al pecado y eran incapaces de seguir a Jesucristo y reconocerle como Señor y Salvador. Vaya conmigo a Efesios capítulo 2. Efesios 2. Aleluya. Efesios capítulo 2, verso 1. Dice la palabra, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Ponga atención en esa frase, siguiendo la corriente de este mundo. Conforme al príncipe de la potestad del aire, no se refiere a Cristo, se refiere a Satanás, ¿ok? Conforme al príncipe de la potestad del aire, es decir, conforme a Satanás. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Sí? ¿Cuál es el espíritu que opera en los hijos de desobediencia? El espíritu de este mundo, que es el espíritu de Satanás. Y antes nosotros, dice la palabra, anduvimos en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, que es dirigida, que es llevada, ¿sí?, encabezada por el mismo Satanás. Antes nosotros vivíamos de esta manera.
Antes de Cristo, nuestra voluntad no era nuestra. Dice la Biblia que la seguíamos esa corriente. Éramos esclavos sin darnos cuenta. ¿Sí? Es decir, no hacíamos lo que nosotros queríamos, aunque eso pensábamos. Pensábamos que nosotros teníamos, como se dice ahora, tanta barbaridad. Es que es mi vida. ¿Sí? O te dicen todavía derechos humanos y tantas instituciones que son 100% satánicas, ¿sí? Y que te dicen, tú puedes hacer con tu cuerpo lo que quieras. Aquellas mujeres que asesinan a sus hijos aún estando en su vientre, dicen, es que lo hago por salud, porque yo soy dueña de mi cuerpo. Así que yo puedo hacer con mi cuerpo lo que yo quiera. Discúlpeme, eso es lo que usted cree. Ni siquiera estás haciendo con tu cuerpo lo que tú quieres. Estás haciendo lo que el espíritu de este mundo, es decir, estás haciendo lo que Satanás quiere que tú hagas. ¿Sabe cómo se le llama eso? Esclavitud. Porque no haces lo que tú quieres. Dice la palabra de Dios muy claramente aquí en Efesios, ¿sí? Y permítame leerlo otra vez, vamos a leerlo ya con este entendimiento. Hablando del Señor Jesús, dice en el verso 1, y Él os dio vida a vosotros. Y luego dice, ¿cuándo? Cuando estabais muertos, ¿sí? Estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Qué es un delito? Un delito es no hacer lo que debo de hacer. Y un pecado es hacer lo que no debo de hacer. Ambas cosas son lo mismo delante de Dios. Y estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Verso 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo. ¿A quiénes está hablando, hermanos? ¿A quién nos está hablando? ¿Quiénes son los que estuvimos en otro tiempo muertos en esos pecados y delitos? Nosotros, los que somos hijos de Dios. Y si tú, amigo, amiga, ¿sí?, no has nacido de nuevo, nunca le has entregado tu vida a Cristo, ¿sí? Déjame decirte que aunque tú pienses y creas que estás haciendo lo que tú quieres, eso es un engaño, ¿sí? Un muerto, ¿qué puede tener de razonamiento? ¿Qué voluntad tiene un muerto? Se le lleva a donde quiera y no puede decir, no me lleven, no puede decir nada. De la misma forma, cuando estamos muertos espiritualmente, somos llevados, arrastrados por esa corriente de este mundo que es liderada por Satanás. ¿Se fija qué tremendo esto? Y esto también lo aplico no solo para aquellos que tal vez por primera vez están escuchando esto y dicen, pues yo no sabía. Yo pensé que yo hacía lo que yo quería. Bueno, mira cómo está tu vida. ¿Sí? ¿Sabes qué? Si tú no te das cuenta de que necesitas a Cristo, es porque tu entendimiento está cegado. Solamente va a poder haber una liberación, ¿sí?, de la voluntad traída por el Espíritu Santo. Esto es algo precioso que solamente hace el Espíritu Santo cuando nacemos de nuevo. Acuérdense, estamos hablando de la obra de la regeneración, de la doctrina de la regeneración o del nuevo nacimiento. Aleluya. Ahora, también lo hablo, hermanos, a los que estamos en Cristo. Antes vivíamos así, pero ¿qué sucede con aquellos hermanos y hermanas, ¿sí?, que siguen viviendo de cierta forma en esas corrientes de este mundo? Siguen hablando, siguen comportándose, ¿sí? Aquí es donde no cabe que alguien que ha nacido de nuevo siga viviendo como aquellos que no lo han hecho.
Lo que significaría que si alguien que dice ser cristiano, pero que vive, se comporta, habla, piensa y hace las cosas que hacen aquellos que han rechazado a Cristo, entonces esa persona se está engañando y no es cristiano porque no ha nacido de nuevo. Pudo haber llegado hasta el punto de arrepentimiento. Puede tener en su pensamiento y en su alma el deseo de nacer de nuevo. Pero desearlo, hermano, no es lo mismo que hacerlo. ¿Sí? Es decir, si no lo ha hecho, no ha sido regenerado por el Espíritu Santo. ¿Cómo lo sabemos? Porque vive siguiendo las corrientes de este mundo. ¿Cómo hablas, hermano o hermana? ¿Utilizas palabras que usa la gente de este mundo? ¿Sigues comportándote, pensando y haciendo cosas como la gente que ha rechazado a Cristo? ¿Lo seguimos haciendo? ¿Sí? Tú respóndete esto. Respóndete a ti mismo. Pero sé honesto, sé honesta. No tiene caso seguir engañándonos. Es mejor brincar, pasar al escalón más importante. ¿Sí? No solamente es la convicción que trae el Espíritu Santo, que ya estoy convencido, soy pecador, necesito a Cristo, Señor, perdóname. Pero ahora es arrepentirse. Y muchos solamente se quedan ahí y vuelven otra vez a hablar con palabras que no son correctas, a ir a lugares que no son correctos, a hablar de temas. ¿Cuántos utilizan o participan de pláticas en doble sentido? ¿Sí? ¿Cuántos hablan y hacen cosas con otros que no son cristianos? ¿Sí? Donde ya se les hace fácil, ¿sí?, hablar y expresarse de una manera que no es correcta delante de Dios. Hablar temas sexuales, temas con morbo, ¿sí?, que no son correctos delante de Dios. Y dicen que son cristianos. ¿Realmente lo eres? ¿Has sido regenerado? Porque si tú participas de estas corrientes de este mundo, significa entonces que algo no está bien. Es decir, que no has nacido de nuevo. Gloria al Señor Jesucristo. Y aquí entra algo, ¿sí?, que también es una falsa doctrina y es una filosofía que quiero mencionar porque se mueve dentro de las iglesias y que va muy de la mano con la primera que hablamos ahorita, ¿sí?, esa revelación espontánea. Y se trata de algo que llamaremos la fe de opinión, cosa que también ya hemos hablado en el pasado. La fe de opinión. La fe de opinión es utilizada por aquellos cristianos que no han nacido de nuevo o que nacieron de nuevo, ¿sí?, pero no fue algo real, no hubo un cambio. Recuerde que entregarle la vida a Cristo es solamente el principio. Ahora comienza ese conocerle a Él. Y la fe de opinión, ¿sí?, no es la fe en Cristo, no es la fe verdadera, no es la fe pura, basada en los fundamentos que nos enseña la palabra de Dios. Es una fe equivocada, una fe filosófica, ¿sí? Es decir, la fe de opinión no está basada en la Biblia, sino en la opinión propia del creyente o de aquel que dice ser creyente. Lo diré de manera más sencilla. Son aquellos cristianos que dicen: yo soy cristiano a mi manera. Yo sirvo a Dios a mi manera. ¿Sí? Hermano, ¿va a la iglesia? No, yo no me congrego. ¿Tiene pastor? No, no tengo. Yo soy de Cristo.
Jehová es mi pastor. Yo soy directamente con Él. Discúlpame, pero eso es a tu manera. Tú estás viviendo bajo la fe de tu propia opinión, porque la palabra de Dios no enseña eso de ninguna forma. Son filosofías humanas de la nueva era que se han introducido a la iglesia de Cristo. Y son filosofías que se desmoronan cuando se enfrentan a la Biblia. ¿Sabe qué pasa? Rebotan, no pasan. Porque no se trata de a nuestra manera, sino que se trata de a la manera de Dios, hermano, hermana, ¿sí? Pero resulta que esta gente, estas personas, ¿sí?, que viven una vida cristiana bajo una fe de opinión, pues tienen que argumentarse de alguna manera, tienen que respaldar esa filosofía humana bajo la que están viviendo, ¿sí? Y aquí es donde nos encontramos de nueva cuenta con lo que llamamos revelación espontánea. Es que yo vivo así porque a mí Dios me dijo. Yo vivo a mi manera, ¿sí? No dicen no a la manera de Dios, sino que ellos defienden que viven así porque así es como Dios les dijo. Hermano, ¿por qué no se congrega? Es que Dios no me ha dicho a qué iglesia. Y luego van a una iglesia y la hacen menos. Discúlpame, pero si tú estás yendo de iglesia en iglesia, ¿sí?, es porque estás en un problema muy, muy grave, ¿sí? Porque Dios te plantó en una iglesia. Y si no estás en esa iglesia plantado, puede ser por varias razones, ¿sí? Pero sea cual sea, su fundamento es el pecado. Y así vayas a la iglesia que vayas, ¿sí?, lo estás haciendo solamente bajo esas dos filosofías. Número uno, la fe de opinión. Es decir, yo vivo y hago las cosas a mi manera. Yo creo en Dios a mi manera. Y número dos, ¿sí?, se apoyan. Esta fe de opinión se apoya en la revelación espontánea. Van de la mano, hermanos. Siempre van de la mano. Se complementan porque ambas filosofías hacen lo que quieren diciendo que Dios les dijo. ¿Se fija qué inteligencia tan satánica en estas filosofías? ¿Sí? Tú vas con alguien y le dices, ¿sabes qué? Esto que estás haciendo es incorrecto, y te van a decir, pues a mí Dios me dijo. Habla con Dios porque a mí Dios me dijo. No, pero mira, la Biblia dice así y así y así. Yo no sé, pero a mí Dios me guió a hacer esto. ¿Sí? Eso se llama, o yo lo llamo, permiso para pecar en el nombre de Dios. Y eso, ¿sí?, está totalmente incorrecto y es inaceptable por el Señor. Y cuando estemos delante del Señor Jesucristo y le digamos, es que tú nos dijiste, el Señor nos va a decir, sí, o les va a decir, ni siquiera te conozco. Y yo añadiría, ni siquiera he hablado contigo jamás en la vida. Porque pues, ¿cómo hablar con alguien que no conocemos? Qué triste, hermanos. Tengan mucho cuidado con aquellos de la fe de opinión y aquellos de la revelación espontánea que siempre van de la mano. Usted no se convierta en uno de ellos. Es muy fácil y es muy cómodo y agradable para la carne, porque ya no se tiene que sujetar al pastor. Ya no se tiene que sujetar ni siquiera a la Biblia, a lo que dice la Biblia, sino que ahora, como usted dice que Dios le habla, o esas personas dicen que Dios le habla, pues pueden hacer cualquier, infinidad de cosas, como lo hemos visto. Gente que se ha divorciado porque Dios le dijo que se casara con otra persona. Gente que se ha ido de la iglesia porque Dios le dijo que se fuera a otra iglesia. Gente que ha hecho infinidad de pecados sin la guianza de Dios, ¿sí?
Y no he mencionado que esto es usar el nombre de Dios en vano. Pecado tremendo. ¿Sí? Tengamos mucho cuidado y tenga mucho cuidado, hermano, hermana. Si usted está en esto, ¿sí? Arrepiéntase delante de Dios. Si usted se junta con personas que hacen esto, aléjese de esas personas. Aléjese. Dígales, aquí está el número de mi pastor. Habla con él y dile lo que tú dices que Dios te dijo. Y después yo voy a hablar con mi pastor. Y vea la reacción que estas personas van a tener. ¿Sí? Con eso usted se va a dar cuenta que realmente son lobos vestidos con pieles de ovejas. ¿Verdad que está tremendo? Entonces no quiero que confundamos la liberación de la voluntad con hacer nuestra voluntad en el nombre de Dios. ¿Ok? Espero que esto esté quedando claro y que esto le esté ayudando a usted, porque esto es algo que vivimos ya. No es algo que vamos a vivir, es algo que vivimos y en lo que tenemos que educar y enseñar también a las generaciones que vienen detrás de nosotros, porque a ellos, esta generación que viene detrás nuestra, les va a tocar vivir algo muy, muy, muy duro, muy difícil, ¿sí? En cuanto a la doctrina y defender el evangelio de la palabra de Dios. Gloria al Señor. Cuán importante es que seamos enseñados en la sana doctrina de la palabra de Dios. Bueno, vamos a verla dentro de esta obra de regeneración que hace el Espíritu Santo, la tercera cosa que Él hace. Número 3, la limpieza y renovación. Limpieza y renovación. Cuando el Señor Jesucristo le dice a Nicodemo, el que no naciere de agua y del Espíritu, habla de estas dos cosas que luego en otra ocasión, mire, esto es para un solo tema, lo vamos a ver si Dios lo permite. ¿Sí? El Señor Jesucristo está haciendo alusión a la promesa del nuevo pacto, ¿sí? Que dice ahí en el libro de Ezequiel 36, no lo abra, donde dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Y dice después, os daré corazón nuevo. Aleluya. Vaya conmigo a 1 Corintios, capítulo 6. Ya estamos en la recta final de este mensaje. 1 Corintios 6. Aquí habla muy claramente acerca de esta limpieza y renovación. Aleluya. Que suceden precisamente en el preciso momento en el que nacemos de nuevo. Es decir, en el que el Espíritu Santo nos regenera nuestra alma. 1 Corintios 6, verso 9. Aleluya. Dice la palabra, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Verso 11. Y esto erais, o sea, esto fueron algunos de ustedes, ¿sí? Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. En el nombre de Jesús y es decir, ¿quién lo hizo? El Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo. Qué hermosa la obra de regeneración que hace el Espíritu Santo. Yo creo que
nuestra vida sin Él, sin estas cosas que hemos visto, que solamente son 3, hay más todavía. Sin estas 3 cosas, hermanos, no podríamos disfrutar, no podríamos vivir, ¿sí?, con gozo en nuestra vida. De hecho, el comprender, hermano, lo que el Espíritu Santo hace cuando a través de Él y en el nombre de Jesús, ¿sí?, de la obra de Cristo que hizo en nuestras vidas, Él nos regenera. Él hace que nazcamos, hace un nuevo nacimiento en nosotros, ¿sí? No podríamos tener el gozo, ¿sí? Y qué mejor que no solamente sentirlo, sino también entenderlo, porque esto es la doctrina. La doctrina se entiende. La doctrina no solamente se siente, es razonable, ¿sí? Nuestro Dios es un Dios de razonamiento también. Porque todo lo razonable, ¿sí? Es más, la misma razón, la base del razonamiento es nuestro Dios. De ahí sale todo el razonamiento que existe. Gloria al Señor Jesús. La obra de renovación del Espíritu en la regeneración, en la vida de un hombre que se arrepiente, de una mujer que se arrepiente, es tan completa que el propio apóstol Pablo dice en 2 de Corintios 5:17. 2 de Corintios 5:17, y con este verso termino. Fíjese qué tan completa y profunda es esta obra de regeneración en aquellos que se arrepienten, pero que no solo llegan al arrepentimiento, sino que además, ¿sí?, entregan su vida al Señor Jesucristo y hacen cambios en su vida externa, ¿sí? Porque los cambios aquí en el alma no los hacemos nosotros, los hace aquel que es el dueño del alma, ¿sí? Y aquí hay 2 dueños que existen, ¿sí? Uno es Satanás, que es el dueño del alma de aquellos que no han querido entregarle esa alma al Señor Jesucristo para decirle: Señor Jesús, quiero que seas el dueño de mi vida, de mi alma, mi Señor y mi único y suficiente Salvador. Y el otro dueño pues es el Señor Jesucristo, como lo estoy mencionando. ¿Quién es el dueño de tu alma? Gloria al Señor Jesús. Dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y me surge una pregunta muy importante que yo quiero que tú te la hagas, hermano, amigo. Dice muy claramente: de modo que si alguno está, habla en un presente, ¿sí? Si estás en Cristo, ¿sí?, eres nueva criatura. Todas las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. La pregunta es: ¿estás en Cristo? Tal vez estuviste en Cristo hace 5, 10 años, 2 años, 1 año, 20 años, 40 años. Tal vez crees en Cristo, pero eso no significa que estás en Cristo. ¿Cómo es estar en Cristo? Primero es en el alma, entregándosela a Él, ¿sí?, y recibiendo esa regeneración, ese nuevo nacimiento que hace el Espíritu Santo. Y número 2, habla de esto, fíjese esta idea: de modo que si alguno está en Cristo, significa que existe la posibilidad de no estar en Él. Incluso pudiéramos decir que existe todavía algo peor. Significa que estuve
pero ya no estoy en Cristo. Qué cosa tan lamentable, tan triste, no solo para nosotros, sino para el propio Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. Cuando alguien, ¿sí?, entregó su vida a Cristo y por alguna causa, en algún momento, en algún tiempo de su vida, decidió sacar a Cristo de su vida. No importa si está yendo a una iglesia o no. No importa si participa en alabanza. ¿Sí? No importa si tiene 40 años de decir ser cristiano. La pregunta es, ¿y ahorita estás en Cristo? Mira tus obras. ¿Sí? Analiza tu manera de tomar decisiones, de actuar, de pensar, de reaccionar, hermanos, ante las situaciones y las personas. Nuestra manera de hablar realmente es como la de alguien que está en Cristo o es como la de alguien que estuvo en Cristo. ¿Sí? Pero nuestras obras ya no son las de Dios, sino que hemos regresado a vivir, a pensar, a hablar, a actuar, a reaccionar como éramos antes. Medita en esto, hermano, y amigo y amiga, si tú nunca le has entregado tu vida a Cristo. Yo sé que tal vez te han hablado mucho, te han dicho esta frase de recibe a Cristo en tu corazón. Tal vez tú hiciste una oración donde te dijeron, mira, con esta oración tú vas a recibir a Cristo en tu corazón. Repite esto después de mí. Y con eso tú pensaste que le entregaste tu vida a Cristo. Pero si no hubo cambios y sigues en las corrientes de este mundo, sigues hablando, viviendo, haciendo las cosas, ¿sí?, que no son de Dios, déjame, con todo respeto, decirte que has estado equivocado, equivocada durante todo este tiempo. Tú no naciste de nuevo. Tú repetiste una serie de palabras solamente. Ah, pero lo hice con todo mi corazón. Qué bueno que lo hayas hecho con todo tu corazón. Pero si fuera así, ¿no crees? Y respóndeme esto, ¿no crees que hubiera sucedido un cambio en ti, ¿sí?, en tu actuar, en tu hablar? ¿No crees que hubieran cambiado muchas cosas? Es imposible que alguien que nace de nuevo siga viviendo como lo ha hecho toda la vida sin Cristo. Es imposible. Yo en este día quiero que recapacites en esto, que hables con Dios, que hablemos con Dios. ¿Sí? Y tenemos hoy la oportunidad de entregarle la vida a Cristo realmente. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo haga su obra de regeneración. Y hoy podamos nacer de nuevo. Si hoy tu vida está dirigiéndose hacia un precipicio, solo porque no has querido incluir a Cristo en tus decisiones, te invito a que aproveches esta oportunidad y le pidas perdón a Dios y le entregues en verdad tu vida a Él. Gloria al Señor. Es un tiempo de orar, es un tiempo de hablar con Dios, ahí con tus palabras. Tal vez haya gente, familias, amigos que están ahí con algún hermano de la iglesia y tú hoy estás sintiendo ese deseo, esa necesidad. Si es así, pídele a alguien de los que están ahí que ore por ti. Tú puedes hoy tal vez doblar tus rodillas o ahí donde te encuentres sentado, sentada y decirle, mamá, papá,
¿sí? O decirle, oye, amigo, vecino, quien sea que esté ahí y que es cristiano, puedes decirle, porque esa persona te aseguro que también lo hizo un día, eso que tú puedes hacer hoy, y decirle, ¿sabes qué? Hoy yo quiero nacer de nuevo. Si nunca lo has hecho, y si ya lo has hecho, ¿sí? Pero sacaste a Cristo de algunas cosas de tu vida, déjame decirte que no solo es de algunas, lo sacamos de todo, porque Cristo o está o no está. La cristianidad, la salvación no es parcial, porque eso es la fe de opinión, es según a nuestra manera. Si tú vives o has vivido de esta forma, de igual manera habla con Dios. Y si necesitas que oren por ti, mira, yo estoy casi seguro que hay alguien ahí que puede orar por ti. Y si no es así, el Espíritu Santo está ahí justo donde tú estás en este instante. No importa que estés viendo esto, no sé en qué fecha. El Espíritu Santo está ahí contigo. Y esta es la oportunidad que te está dando, ¿sí? Que te está dando para que no solo te arrepientas, sino para que nazcas de nuevo y tú tomes hoy la decisión de cambiar tus actos, de cambiar tu vida. Él va a cambiar lo de aquí de adentro, pero a ti y a mí nos corresponde cambiar lo de aquí de afuera. Y solamente lo vamos a hacer también con la ayuda del Espíritu Santo y conociendo la palabra de Dios. Vamos a hablar con Dios. Dejo este lugar a mi esposa. Buenas tardes, hermanos y hermanas. Gracias a Dios por esta palabra, esta enseñanza de la palabra de Dios. Es algo precioso que nos enseña la Biblia acerca de la obra del Espíritu Santo en la vida del hombre, que es el tema que hemos estado viendo estos 2 domingos. Y precioso Espíritu Santo que nos convence, hermanos, cuando se nos predica la palabra de Dios, nos convence, hay una convicción de pecado. Y cuando hay esa convicción, viene ese arrepentimiento del alma, de todo corazón, y viene esta obra preciosa que vimos el día de hoy, la regeneración, el nuevo nacimiento, como lo explica ahí la palabra de Dios en Corintios, que somos ahora nueva criatura por la obra de nuestro Señor Jesucristo, por la obra del Espíritu Santo, trayendo esa regeneración, ese nuevo nacimiento en nosotros, que gracias a Dios, gracias al Espíritu Santo hemos nacido de nuevo. Así que es un tiempo para agradecerle a Dios y decirle, Señor, gracias por la obra que tú has hecho en nuestros corazones. Así que oremos, hermanos, ahí en tu casa, eleva una oración a Dios en agradecimiento, porque hemos sido hechos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Gracias, Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús. Te damos muchas gracias porque tu palabra es preciosa, es hermosa y nos enseñas grandes verdades, Señor, de lo que ha sucedido en la vida del Hijo de Dios que cada uno de nosotros somos. Gracias porque un día se nos predicó, se nos compartió el mensaje de salvación y fuimos convencidos por el Espíritu Santo de que estábamos en pecado, de que Cristo era el único camino, el único Salvador. Gracias porque ese día llegó Dios. Gracias porque ese día fui confrontado con mi pecado, con mi necesidad de un Salvador, con mi necesidad de un Señor en mi vida. Y solamente es el Señor Jesús, porque solamente Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y gracias, gracias Espíritu de Dios, gracias mi Dios, porque fuimos convencidos con esa convicción de pecado y fuimos regenerados por la obra del Espíritu Santo. Y hoy disfrutamos de una nueva vida, hoy disfrutamos de una nueva esperanza, porque hemos sido hechos nuevas criaturas por obra del Espíritu Santo. Porque la vida pasada quedó atrás, porque todos esos pecados quedaron atrás cuando nos arrepentimos y fuimos hechos de nuevo. Y hoy tenemos una nueva vida para vivirla, para servir a Cristo, para servir a nuestro Dios.
Y hay agradecimiento, Señor, en nuestro corazón. Hay agradecimiento en nuestras vidas por esa preciosa obra, porque hemos sido limpiados de pecado, porque hemos sido lavados de todo pecado y hemos sido hechos nuevas criaturas para vivir una nueva vida en Cristo Jesús. Gracias, Dios. Adora al Señor, hermano, hermana, y dile gracias. Gracias por esa perfecta obra que tú hiciste en la cruz. Y gracias por la obra que el Espíritu Santo hace en nosotros. Dale gracias a Dios, hermano, ahí en tu casa, ahí en el trabajo, ahí donde te encuentras. En estos momentos, eleva una oración de gratitud a nuestro Padre Celestial, a nuestro Señor Jesús, al Espíritu Santo por su obra preciosa y gloriosa. Gracias, Dios, te adoramos y te bendecimos, Señor. Aleluya, escucha este canto y adora al Señor, porque habla de esa decisión que un día tú y yo tomamos, decisión gloriosa que marcó nuestra vida para la eternidad. Aleluya.
Aleluya, gloria a tu nombre. Da gracias a Dios, hermanos. Gracias. Porque hoy en día tú y yo tomamos esa preciosa decisión. Un día el Señor pasó y nos llamó para seguirle, para servirle. Y gracias Dios por ese precioso momento en el que cada uno de nosotros, Señor, tomó esa preciosa decisión que cambió nuestras vidas, que cambió todo lo que hoy somos, Señor. Gracias por esa gloriosa obra hecha en nuestras vidas. Gracias, Señor. Gracias por esa obra preciosa. Gracias, porque en un momento de nuestras vidas tomamos la mejor decisión. Una decisión que marca nuestras vidas aquí, viviendo una vida abundante en Cristo Jesús, pero también una vida eterna, Dios, porque tenemos vida eterna en ti, porque nos has llamado a vivir esa vida en plenitud, Señor. Gracias, porque es precioso, Señor, la obra que tú haces. Gracias, Señor, porque siendo Dios polvo, como dice tu palabra, pero tú, Señor mi Dios, miraste nuestras vidas y pudiste, mi Señor Jesús, venir y dar tu vida por cada uno de nosotros, Señor. Y lo agradecemos, Señor, porque es una obra preciosa la que tú has hecho, la obra de salvación. Es tan preciosa. Adora a Dios, adora al Señor, hermano, hermana. Adora a Dios, bendice su nombre. Aleluya, gloria a tu nombre, Señor. Gracias, Dios. Aleluya, canta este hermoso canto que ya hemos estado entonando otros domingos. Yo creo que ya no lo sabemos, entónalo a Dios. Aleluya. Señor.
Por eso canto yo, orar, Señor Jesús, adoremos al Señor. Aleluya, adora a Dios. Bendice su nombre. Gracias, Dios, te adoramos y bendecimos tu nombre hoy este día. Gracias, Señor. Mira tu iglesia, tu pueblo, que hoy nos unimos, Señor, para adorarte, para rendirte adoración a ti, alabanza, porque como dice tu palabra, tú eres digno de suprema alabanza. Tú eres digno de ser exaltado, glorificado, Señor, bendecido por tu pueblo, por cada uno de nosotros. Y hoy lo hacemos con todo nuestro corazón, con reverencia, delante de ti, Señor, porque tú eres digno, solo tú eres digno de recibirla. Y hay gratitud, Señor, hoy en nuestras vidas, porque es un privilegio que tenemos, Dios, de tener vida, de poder abrir nuestros labios, de que salga nuestra voz para cantarte y rendirte homenaje hoy, porque hoy, Señor, hoy vemos tus maravillas, vemos tus misericordias que son nuevas cada mañana. Gracias porque disfrutamos de tu presencia. Es un honor, es una bendición disfrutar tu presencia, Señor, con nosotros. Gracias, Dios, porque no estamos solos, Dios, porque no vamos en esta tierra donde estamos como peregrinos y extranjeros, Señor, mas no estamos solos. Tú estás con nosotros, tu presencia, tu Espíritu Santo está en nosotros, vive en nosotros. Gracias, Señor, porque disfrutamos de compañía, y una compañía perfecta, una compañía que nos llena, que satisface el alma, el corazón de cada uno de los que hoy, Señor, te adoramos y bendecimos tu nombre. Gracias, Dios. Yo sé que mis hermanos ahí donde están, Señor, están siendo bendecidos con tu presencia, tu mano tocando sus vidas, sus corazones. Les bendecimos, Señor, donde ellos estén. Tu bendición sea con ellos, tu presencia les abrace hoy en este día, Padre. Si alguno está enfrentando algún dolor, Dios, físico, emocional, algún dolor en su alma, te suplico que tu presencia, Dios, se manifieste en él o en ella, y tu obra gloriosa sea manifestada hoy este día en sus vidas, Padre. Gracias porque confiamos en ese Dios de amor, en ese Dios de justicia, en ese Dios poderoso, hacedor de maravillas, como nos lo muestra tu palabra, Dios. Gracias. En el nombre de Jesús, aleluya. Bueno, hermanos y hermanas, Dios les bendiga, que tengan una excelente semana, que la disfruten, que busquemos, como veíamos en otra predicación, que busquemos las cosas de arriba, ¿verdad? Las cosas espirituales, las cosas de Dios, que sea nuestra prioridad, y que pues podamos disfrutar estos momentos, estos tiempos en su presencia. Que Dios les bendiga, les guarde, les amamos mucho y sigan adelante. Muchas bendiciones, amén. Adiós.